Recreo Deportivo desde Isla Morada. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y pues aquí nuevamente en un programa más del Recreo Deportivo. Muchas gracias al saludo que nos mandan nuestros seguidores. Y pues hoy comenzamos con un invitado, Fernando Jaramillo, abogado de la Universidad de los Andes, y ha recorrido pues por varias actividades un poco diferentes al deporte, pero finalmente hoy en día es la persona que dirige los caminos de una institución que todos los que estamos familiarizados con el fútbol hemos oído mencionar, los que de pronto no están tan familiarizados, de pronto no lo han escuchado tanto, y es un ente o una organización un poco que no tenemos muy claro cuál es su real conformación y su real objetivo. Resulta que, entonces, Fernando, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues es el presidente de la DIMAYOR, la División Mayor del Fútbol Colombiano. En breves palabras, ¿cómo podríamos nosotros definir qué es la DIMAYOR? La DIMAYOR es la división mayor del fútbol colombiano, como usted lo dice, y es básicamente parte de la Federación Colombiana de Fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol es la institución que agrupa a todo el fútbol en Colombia, y es el fútbol profesional y el fútbol aficionado. Entonces, en cabeza de todo está la Federación Colombiana de Fútbol y hay una división mayor del fútbol colombiano, DIMAYOR, y hay una división aficionada. Esas son las dos divisiones que están dentro de la Federación Colombiana de Fútbol, y la DIMAYOR es la encargada del fútbol profesional en Colombia. O sea, y la DIMAYOR, digamos, dirige lo que es la Liga Betplay hoy en día, que es la primera división, el torneo Betplay, que es la segunda división, eh, la Liga Femenina también, que es relativamente reciente esa liga, y digamos la Supercopa. Son cuatro campeonatos, eh, de los cuales, digamos, la de mayor coordina sus actividades, define sus reglamentos, eh, gestiona los patrocinios, entiendo, y entonces, digamos, en total, tiene a su cargo más o menos el destino de 53 equipos de fútbol. No, 36, pero en diferentes competencias. Como usted lo menciona, es la liga, Sí. son los equipos de la categoría A, Que son el 20 equipos, perdón, son 20, el torneo, son 16 de la categoría B, vamos en ¿sí? 36. La copa, que se juega entre Entre ellos liga, mismos. entre ellos, ¿sí? Tanto de la A como de la B, ¿Y la femenina? la Superliga y el fútbol femenino, Que ¿sí? son ¿De cuántos 17, equipos son? 17. 17. Fútbol femenino hoy son 17 clubes que Sí, están jugando el fútbol femenino. entonces son Entonces, 36 más 17, son Y 53. claro, muchos de los clubes son los mismos de fútbol femenino que fútbol Ok, masculino. claro. Son todos exactamente los mismos. Entonces, realmente hay 36 clubes nomás. y nosotros podríamos decir que cada club tiene más o menos cuántos empleados, entre No, jugadores y qué, Administración. póngale un promedio de 30 jugadores por club, póngale un promedio de una nómina de 20, 25, póngale un promedio de 50. eh, lo estoy haciendo un poquito alto, sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, digamos, esa es la cadena de valor, 50 por 36, ese es el número más o menos de personas que hay alrededor digamos, de lo primario del fútbol, de la Sí, sí, administración del fútbol, incluyendo los jugadores. sí, porque si uno a veces no dimensiona, digamos, el verdadero potencial que tiene el fútbol para beneficiar, digamos, el estándar de vida de tanta gente. Es que solamente entre equipos de fútbol estamos hablando aproximadamente de 3.000 personas que dependen directamente del fútbol. Si a eso le sumamos la gente que indirectamente también se ve beneficiada de esa actividad, pues tenemos que el fútbol Una industria mueve, importante. es una industria muy importante dentro de un país. Además del valor económico que genera, también la parte de recreación Y el de valor calidad de vida, emocional, ni de calidad hablarlo, de ¿no? vida. Entonces, adicionalmente, ustedes también deben manejar la parte arbitral del fútbol.
No, la parte arbitral la maneja la Federación Colombiana de Fútbol a través de la Comisión Arbitral, que es totalmente independiente, que es muy importante, muy sano, para que no haya ningún tipo de contaminación, de manipulación de absolutamente nada. Entonces eso es totalmente independiente. Sobre eso tengo que agregar que ha evolucionado positivamente el arbitraje colombiano desde ese punto de vista de unos años atrás. O sea, lo que teníamos hace 15, 20 años acá, yo creo que el arbitraje colombiano ha evolucionado positivamente. Desde el punto de vista técnico, seguimos trabajando para que cada vez sea mejor. Obviamente es criticado muchas veces, pero pues al final es una decisión subjetiva de muchas de las personas que son los encargados de administrar justicia en un partido, que son los árbitros. Los defiendo porque he vivido ese proceso durante estos 3 años y creo que de verdad hemos mejorado muchísimo a pesar de muchas equivocaciones que se dan, inclusive utilizando el VAR. Pero agrego sobre la cadena de valor del fútbol, siempre he querido saber exactamente cuál es esa cadena de valor. Tuve una reunión con Fedesarrollo para que ellos, a ver cómo comenzamos un estudio que nos dé exactamente esa cadena de valor, porque yo creo que más de 100.000 familias en Colombia pueden vivir de la actividad del fútbol. Esa es la cadena de valor del fútbol, que es muy importante, como ustedes lo mencionan, no solo desde el punto de vista de negocio, sino de entretenimiento. Claramente es uno de los entretenimientos más importantes que se le da al país. Sí, Más, puede más de llegar a ser 100.000. el primero, creo yo, ¿no? Sin duda alguna en Colombia, creería que es el primero, no veo otro. Ciclismo de pronto segundo. Más Sí, de de 100.000 acuerdo. personas, eso es una cantidad. Bueno, filósofo, por favor. No, yo quería, bueno, antes de, porque está muy interesante este tema del fútbol, pero quería hacer una pequeña observación para los que no conozcan al presidente Fernando Jaramillo de la DIMAYOR. Yo tengo un recuerdo que quisiera que él nos confirmara y es, uno pensaría que el presidente de la DIMAYOR tiene un pasado en el fútbol, pero resulta que, y ese es el recuerdo que yo tengo, él tiene un pasado en el básquetbol. Y hasta donde yo recuerdo, él fue campeón del Oncoli y era el armador del equipo del San Carlos en el 80 y de pronto 79 seguramente. Y era crack, filósofo, era crack. En mi Bueno, opinión, y no solo, eso lo quería dejar claro, no solo mi opinión, sino que lo he discutido en estos días con varias personas, posiblemente el mejor armador que recordamos las personas de los 80s en el equipo de básquetbol. Es decir, se echaba el equipo al hombro, tejía, me hace pensar, como para ponerlo en el término del fútbol, Roque Raúl Alfaro, ¿se acuerdan de la bordadora? Y Carlos Ángel López, esas fueron las dos referencias que me dieron a mí, que yo pensé que se adaptaban bien. Yo quisiera preguntarle, presidente, denos un recuerdo de eso, y si te autoconsiderabas tan importante para el equipo de básquetbol. No, gracias por ponerme en ese nivel. El deporte para mí siempre ha sido una pasión, desde el punto de vista de lo que he practicado. Toda mi vida he practicado el deporte. El básquet, como usted sabe, de colegios de esos tradicionales que teníamos en una asociación que se llama Uncoli, que todavía existe, que es de colegios internacionales. Era un deporte demasiado importante, ¿sí? Y un nivel importantísimo. Sí. Muy buen nivel de básquet, y definitivamente para mí el básquet fue un deporte que, digamos, forjó mucho de mi personalidad y de mi vida, ¿sí? Con los mejores recuerdos personales desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de lo que significaba la cultura del básquet en un colegio como el San Carlos, creo que fue el colegio del filósofo también. Eso es muy trascendente en mi vida. Yo no me consideraba tan bueno, pero de verdad, pues sí. Créeme que sí. Y sí era para importante en mi vida el básquetbol, como lo fue para mucha gente en esa época que usted menciona. Entonces sí tengo los mejores recuerdos. Sí, para mí era una disciplina muy importante desde el punto de vista, vuelvo y digo, personal y deportivo. Y estuve desde pequeño en todas las selecciones del colegio, infantil, juvenil y mayores. Y sí era titular, eso es lo único que le puedo decir. Y si era el mejor armador, también les puedo decir eso. Pero mi otra preguntita, y aprovecho, dos rapiditas. Te entrenó el padre Sebastián, y segundo, ¿quién era ese quinteto famoso del último año, del 80? No sé, yo tengo en la cabeza Tiro Fijo Gaitán y tengo en la cabeza de pronto Nacho Restrepo, no sé si él jugó ahí contigo, y de pronto Robert Bock. ¿Nos podría recordar de pronto el quinteto titular? Tal cual, Robert Bock, Nacho Restrepo, Gaitán. Alcancé a jugar con uno de los Rojas, pero antes del 80. Rojas, sí. Y me falta, y Pascuali, uno... Pascuali, David, sí. Muy alto,
yo tengo una estatura para ser armador, porque mido unos 74, realmente es muy pequeña para ser basquetbolista, ¿sí? Pero aspiraciones sí tenía, eso es lo que le digo. Ok, Que no, esas listo, nunca hay perfecto. que dejar de tenerlas. Quería simplemente dejar esta historia. Y el padre Sebastián sí te entrenó, ¿cierto? Claro, me entrenó el padre Sebastián y Chico Rodríguez, gran Ah, el jugador. chico, claro, por supuesto. Chico famoso, de acuerdo. Muy No, bueno. bueno, quería dejar esta historia porque, No, pues, gracias la por... verdad, apenas vi la foto, la primera vez que vi que presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, dice uno, el nombre me suena, pero cuando veo la cara yo dije, no, por Dios, el Bueno, armador. eso Pero fue, también fui futbolista de la selección del colegio y de la universidad, o sea que también... Y de ahí no tengo recuerdos, o sea que crack también o no tanto. No, marcador derecho, entonces no era Ah, tan ok, chistoso. ok, no, La listo, pero bueno, perfecto. eso nos da un poco de contexto y entender por qué eh, Fernando pues hoy en día está en una actividad tan importante como el fútbol. Sí, Y pues nos acaba de dar un dato que yo no tenía claro y es que aproximadamente 100.000 personas viven directamente de lo que es el fútbol. increíble, Si a ¿no? eso le sumamos toda la gente que indirectamente también participa, pues tenemos claro, nos queda claro que el fútbol pues es una actividad económica y social muy importante. Entonces, la Liga de Play pues tiene una importancia que tenemos que dimensionar bastante. Entonces, yo quería preguntarle a Fernando si dentro de los campeonatos de fútbol se manejan índices de gestión para entender cómo va evolucionando, digamos, se está mejorando en el proceso del campeonato en sí, si se maneja ese tipo de índices de gestión y cuáles son. O sea, si podríamos hablar de asistencia a los estadios o no sé, si algo hay de eso. Hay muchos que nos dan de alguna manera una idea de cómo va como un negocio el fútbol, ¿sí? Desde el punto de vista deportivo, esos índices de gestión pues son muy simples si uno va a evaluar una liga. Es decir, qué tanto los equipos de nuestra liga están triunfando en competencias internacionales. Hoy vemos que hemos mejorado sustancialmente, tanto en Copa Libertadores como Copa Suramericana, que fuimos protagonistas de Copa Suramericana y Copa Libertadores en el pasado, y añoramos esos momentos en que nuestros equipos colombianos eran protagonistas. Hoy son protagonistas y están en una instancia importante y esperamos que además avancen a la otra instancia y parece ser que van a avanzar a la otra instancia los equipos que están participando, ¿sí? Desde el punto de vista deportivo ese es. Desde el punto de vista de negocio, se mide por el número de suscriptores, obviamente, que es el tema de televisión que tenemos con uno de con el operador que hace eso, que es Win. Se mide obviamente de asistencia a los estadios, se mide también desde el punto de vista de los patrocinios que se tienen tanto para la liga como para los clubes, y eso ha venido mejorando en los últimos años. Venimos de un momento muy difícil, no solo para el fútbol, sino pues para la humanidad, para los negocios en general, que fue la pandemia, pero al fútbol le dio demasiado duro el tema de la pandemia, porque muchos de los clubes históricos, el 55, 56 y de pronto hasta más a veces, de los ingresos es por taquilla. Entonces, cuando vemos esos estadios llenos, como vimos el América Millonarios en Cali, como vimos el Millonarios América, como vimos con Nueva Nacional, pues eso es un ingreso muy importante para los clubes que se da y se exponencia en las finales, es decir, en los octagonales. Pero hay equipos como Nacional y Nacional, voy a citar uno, que en promedio lleva 22.000, 25.000, 23.000 asistentes al estadio en una temporada. Eso es un número bien importante. En ese orden de cosas que hablas de la asistencia, he notado que la asistencia al fútbol femenino, a pesar de ser de pronto un bálsamo para nosotros como aficionados al fútbol, las asistencias son muy bajas. De pronto, ¿ese ha sido un problema para que el patrocinio se haga presente en el fútbol femenino? Y afortunadamente este año el torneo pues se logró sacar muy bien adelante, creo que hasta junio, bueno, de febrero a junio, pero no sé, hay planes de pronto de poder hacer como un crecimiento mayor y hacer un torneo más largo y de pronto cómo aumentar esa asistencia. Esa parte la veo como complicada un poquito. No, ha sido una lucha con el fútbol femenino y yo he sido un defensor del fútbol femenino desde que llegué. Creo en el fútbol femenino profesional y obviamente creo que el fútbol femenino está para quedarse y hay que trabajar para eso, pero sí me decepciono, por ejemplo, en esta temporada que usted cita, donde hay 17 clubes, donde varios de los patrocinadores que ya estaban negociados
que ya les habíamos mandado un borrador de contrato, dijeron al final, no sabe qué, no vamos. Entonces me dejan a mí con un problema grande, porque desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de los costos de un campeonato de esos, son muy altos. Si yo había incluido en mi presupuesto 4 posibles patrocinadores, imagínense que los 4 patrocinadores se le bajen en el último momento, ¿sí? Claro. Con un problema grave. Usted menciona un tema importante, ¿cómo vendemos fútbol femenino? Primero, es un círculo vicioso, siempre lo he dicho, porque no hay tanta asistencia a los estadios, no hay tanta divulgación del fútbol femenino, porque siempre también es una lucha para que los partidos se transmitan, ¿sí? Entonces, es difícil vender un producto a alguien diciéndole, bueno, ¿cuál es la exposición? Y ni siquiera tenemos claras cuál es la exposición del producto. Pues, no sabemos cuántos partidos van a transmitir, no sabemos qué tanta gente va a ir a un estadio, y en fin, y sí nos sentimos un poquito solos en ese sentido. Entonces, todo el mundo se rasga las vestiduras con el fútbol femenino, pero cuando llegamos a la hora de la verdad, no hay patrocinadores de la empresa privada, no hay la suficiente divulgación, ¿sí? No hay la suficiente asistencia a los estadios y ni siquiera desde el punto de vista periodístico, que se rasgan las vestiduras cuando tienen que hacer un cubrimiento No hay cubrimiento, correcto. de manera adecuada. Entonces, no es fácil de vender el fútbol femenino. Sí hubo una discusión y ustedes se recuerdan de que las directivas, de que es que solo son 6 meses, de que cómo así, de que no hay liga femenina. Llevamos con liga femenina más de 5 años. El semestre pasado se jugaron 180 partidos, este semestre va a ser más o menos lo mismo. O sea, sí existe, pero tenemos que seguir trabajando para que sea sostenible. Hoy por hoy, yo otra vez me voy a ver a gatas para el próximo semestre, ver cómo consigo los recursos para el fútbol femenino. Interesante. Claro. Yo quería hacer una que pregunta, yo sí, quería hacer una adelante. pregunta y es la siguiente ya en términos de operatividad, que es una duda que yo tengo, porque uno ve el ente de la DIMAYOR y es como muy grande, muy importante y muy relacionado obviamente como pues, con el fútbol, que es pues, el deporte número 1 del país y del mundo. La operatividad, ¿cómo funciona? Usted es como el presidente de una empresa y los clubes son como si fueran junta directiva. ¿Cómo funciona eso sabiendo que están los clubes? Y además porque usted viene de la empresa privada, usted tuvo una carrera de empresa privada importante en varias compañías muy importantes del país. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo es la operatividad? No, es como usted lo menciona, esto es una empresa, esto es un negocio y se debe manejar como tal, obviamente con muchas variables, porque está el tema de la competencia, está el tema de la pasión que genera esto. Claro, Entonces hay variables que no están claramente en ningún otro negocio. Está el tema de que son 36 clubes, que claro. son los que conforman, digamos, porque hay un gobierno corporativo que es bien curioso, así, no hay una junta directiva, no hay un comité ejecutivo, no hay nada de eso. Entonces son los 36 clubes y el gobierno corporativo se hace un poco difícil porque cada vez que uno va a tomar una decisión que sea trascendente, pues tiene que citar una asamblea extraordinaria de Claro. los clubes. Estamos trabajando justo en eso para formar unos comités que apoyen a la administración y que hagan más dinámicas las decisiones. Claro. Y no quiere decir que no se van a tener en cuenta los 36 clubes, claro que sí, pero que lleguen un poquito más digeridas, que pueda haber más comunicación fluida y que la tengo entre los 36 clubes y la administración, pero siempre es como trabajar con un equipo de trabajo, no lo vamos a llamar junta directiva porque eso es sensible dentro del Sí, seno de pero 36 bueno. clubes, pero lo vamos a llamar comités de apoyo a la administración, que hay un Vale. comité financiero, que es muy importante, hay un comité de mercadeo y comercial y hay un comité deportivo. Eso es lo que vamos a hacer el próximo mes, en julio, en una asamblea extraordinaria que será como el 5 o el 6 de julio, y eso le va a dar más dinámica a la administración. Pero sí, es una compañía definitivamente, y yo como presidente de esa compañía o gremio tengo que velar porque todos los clubes estén bien, porque los ingresos que tienen los clubes estén bien manejados, porque la competencia desde el punto de vista deportivo esté bien manejada, porque haya equilibrio desde todo punto de vista, sobre todo deportivo, en todas las competencias, que no se favorezca a un club a otro. Entonces esas decisiones son muy difíciles. Claro. Cito una que yo tengo que reconocer que fue un error, es como, a pesar de que es la lógica, un equipo va a jugar de local 2 partidos, es decir, con un contrincante, va a ejercer de local porque y cito un ejemplo, América versus Tuluá, ¿sí? Que el año pasado yo lo programé en el estadio de Tuluá y se me armó un problema porque se rompió el equilibrio deportivo. Era sin público, pero eso es lo que hay que mantener, y entiendo después las razones de fondo para que eso fuera así, ¿sí? A pesar de que no había público, a pesar de que Tuluá queda a 1 hora y media, Cali Sí. es la misma altura, es todo,
pero pues de alguna manera los que estaban compitiendo para el descenso decían, oiga, esto es falta de equilibrio deportivo, y yo los entiendo de esa manera. Así que una decisión práctica y pragmática desde el punto de vista administrativo no necesariamente siempre es la mejor decisión, porque hay un equilibrio deportivo que hay que guardar. De acuerdo. Y aprovechando también esos comentarios, yo había oído hablar de un proyecto de carnetización, de pronto con miras a controlar un poquito más la violencia y, en fin, tener más controlados los hinchas. ¿Eso al fin ha podido avanzar o nadie quiere echarse con el lastre encima de los costos? Me imagino que eso debe ser costoso, ¿no? La carnetización de los hinchas. No, es que ya ha evolucionado tanto el tema de la carnetización que ya no vale la pena tener un carnet físico. Claro, Puede con hacer el teléfono. se hizo Digital. yo no estaba aquí en la DIMAYOR, pero básicamente se le delegó a la DIMAYOR ese tema de carnetización y hubo como 13.000, 14.000, no me acuerdo cuántos hinchas que se carnetizaron y pagaron inclusive unos recursos importantes, que era como 12.000 pesos. A eso hay que responderle de alguna manera. Estamos en ese proceso, digamos, comparando la base de datos con los que se carnetizaron con la que tenemos, con el proveedor, para dar una respuesta en ese sentido. Pero definitivamente ahora la carnetización no sé si sea lo más práctico, porque hay muchos métodos para identificar a las personas que van al estadio, desde que compran la boleta, el tema biométrico, las cámaras. Yo he visto N programas que a mí me gustaría tener cualquiera de esos ya instalado en un estadio, primero para identificar plenamente las personas que entran, para una vez que estén ahí se puedan identificar dónde están, en qué parte del estadio. Hay un registro ya de ellos. Total. Y se pueda identificar plenamente si hay hechos de violencia, quiénes son los culpables y cómo de alguna manera pues se debe trabajar con las autoridades y con la justicia para que esos hechos pues no se repitan. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero la carnetización como tal, pues tener un carnet físico hoy, de acuerdo. Sí, no. yo no creo que sea lo más sensato, ¿sí? ¿Qué hace Ahora, falta, Fernando, para esa digitalización de lo que usted está planteando? ¿Qué hace falta? ¿Qué se tiene que hacer? hace falta primero una voluntad política clara y decirle, y en eso estamos trabajando con el gobierno, con el Ministerio del Deporte, donde ellos dicen, venga, vamos a organizar esto, vamos a tomar la mejor decisión. Eso digamos que se ha procrastinado un poco porque todo el mundo se señala con el dedo, los clubes son los responsables, no, las alcaldías son las responsables, que son las dueñas de los estadios, no, el gobierno central es el responsable. Eso tiene un costo, por supuesto, y cuando uno está alquilando un estadio, pues los clubes también con razón dicen, pues yo no voy a asumir el costo, eso es mío. Claro. Si yo pongo un costo, digamos un hardware ahí, se lo van a robar, va a pasar una cantidad de cosas. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar muy bien y muy coordinado con el gobierno y con las alcaldías para que se tome la mejor decisión. Ya eso ha evolucionado mucho desde el punto de vista de costos. Tampoco es que sea la gran inversión, ya yo he visto soluciones que son, digamos, viables desde el punto de vista financiero, ¿sí? Hay que buscar los recursos para que eso se dé. Bueno, y entonces yo aprovecho y pregunto sobre lo mismo, porque usted puso un tema maravilloso, es esa relación del fútbol con otros elementos alrededor, las alcaldías, etcétera, los gobiernos. Hay un tema que es obviamente un boca a boca de todas las personas diariamente y es: ¿el estadio es para jugar fútbol o el estadio es para un concierto? ¿Quién se encarga del mantenimiento? ¿Cómo es esa película? Y eso siempre hay un enredo y todo el mundo peleando con todo el mundo. ¿El estadio es de qué? ¿Es para el fútbol o cómo funciona eso? No, el estadio es de las, vamos a poner un ejemplo, el estadio es de las autoridades locales, Correcto. hacia X ciudad, ¿sí? Y esos son los que administran el estadio y se lo arriendan a los clubes profesionales. Vale. ¿Sí? Abrir un estadio para un encuentro clase A, porque hay diferentes categorías de categoría A, dependiendo, para un club como Santa Fe, voy a poner un ejemplo de Bogotá, puede costar 130 millones de pesos solo abrir el estadio para ese evento, ¿sí? Entre lo que hay que pagar de ambulancia, etcétera, logística, administración, etcétera, etcétera. O sea, es un costo importante, ¿sí? Claro. Además de eso, desde el punto de vista legal, porque hay una ley que dice que se le da prioridad al fútbol, pues está claro que es así. Pero también hay que trabajar con las alcaldías locales y entender las necesidades de reactivación económica que se están dando en este momento desde el punto de vista de actividades culturales. Ahora, ¿cómo compaginar eso? No es fácil, es muy complejo porque el calendario que tenemos es demasiado apretado. Es que les voy a decir, entre todos los partidos que jugamos el año pasado
incluyendo todos los torneos que ya mencionamos, eran como 933 encuentros de fútbol, imagínense, entre ligas, 3 por día, 3 diarios, 3 diarios. Copa, entre todos esos eran 900 y pico de partidos de fútbol. Yo decía, esto es increíble, la gente no dimensiona lo complejo que es el calendario del fútbol profesional colombiano, porque tenemos 2 semestres con octagonales, y ustedes han visto esto, verbigracia la polémica que se genera ahorita porque llamaron a varios a la Selección Colombia a la convocatoria que están en finales, ¿sí? No voy a opinar, no me pidan que opine sobre eso, pero mi punto es, dice, ¿por qué la DIMAYOR no tiene en cuenta que hay fecha FIFA? Hombre, sí la tenemos en cuenta, pero es que ahora, además que los jugadores y los clubes con buen criterio dicen, pero denos más descanso. El año anterior fue un año atípico porque había Mundial de Fútbol, una cantidad de cosas, pero este año que no hay, oiga, denos descanso. Listo, el descanso está casi un mes, de al final de junio hasta julio, hasta la mitad de julio, perfecto, 15 días, 20 días, lo que es las vacaciones normales. Entonces vaya usted a alterar esa programación, es imposible. Yo, cuando me piden a mí mover un partido, yo les digo, es totalmente imposible, no hay fechas. Claro. Y los conciertos muchas veces llegan con un plan de conciertos ya que ni siquiera ha sido consultado con nosotros, ¿no? Y ya contratados, bandas contratadas. Yo estoy diciendo que yo soy el que tengo que autorizar los conciertos, ni más faltaba, pero por lo menos sí mostrarles el calendario para poder compaginar esa actividad cultural que es absolutamente válida y necesaria con el tema del fútbol. Pero entonces el campo queda destruido después de un concierto. ¿Quién arregla eso? ¿Le toca a la DIMAYOR? ¿Le toca a la alcaldía? ¿Le toca a la gente del concierto? Las locales son las administradoras. En el caso del IDR de Bogotá, que no necesariamente fue por el concierto, ya Blanca dio las explicaciones de qué es lo que había pasado en la gramilla. Ya la última que la vimos, ellos le metieron todo y estaba muy bien la gramilla, ¿sí? Muy Entonces, bien. No es fácil porque llueve, porque sí, de pronto un concierto puede afectar un poquito la ideación, el tema de pisar la gramilla, a pesar de que tienen protección, todo eso puede afectar. Y lo vimos que estaba afectada por las razones que explicó Blanca, pero definitivamente la arreglaron y ellos son los responsables y lo hacen y lo asumen. ¿Cuál es la liga a nivel mundial más exitosa en cuanto a índices de desempeño? Yo tengo la percepción de que es la liga inglesa. ¿Eso es correcto? Vuelvo y digo, depende de cómo lo veamos, ¿sí? Obviamente hoy estamos viendo que en la Champions hay una de la liga inglesa y uno de la liga italiana. Bueno, sí. Si fuera por eso, entonces sería la liga española que casi siempre clasifica a la final de la Champions y hoy es también el Sevilla el campeón, ¿sí? De la UEFA. Y este año tenemos 3 equipos italianos en las 3 finales de los torneos europeos. Que eso le podría decir a uno que la liga italiana está resurgiendo, probablemente. Claro, porque vimos que la semifinal era entre 2 equipos italianos, además. Entonces, depende de cómo se mida eso, pero hay muchos índices. Obviamente el número de asistencia, que usted dijo también, asistencias internas, era lo otro índice. Pero el número de personas que asisten a los estadios, el número de personas que lo ven por televisión, qué tan atractiva es una liga para la televisión internacional, por ejemplo, pues sabemos que obviamente la española, la inglesa, menos la italiana, es demasiado atractiva para la televisión internacional, ¿sí? Entonces, depende cómo se mida. Nosotros les digo, sinceramente, y no porque yo esté aquí trabajando en este tema, tenemos un gran producto. En Colombia tenemos un gran producto que muchas veces nosotros criticamos y los periodistas critican, es que la liga, es que se pierde mucho tiempo, es que se vota, es que no sé qué, pero es una liga muy emocionante. Ustedes ven las finales de fútbol colombiano y de verdad, encuentros como los que hemos tenido en este octagonal son partidos de fútbol demasiado emocionantes. Para la clasificación a los octagonales había 4 o 5 equipos que entraban y salían. No, ni me recuerde eso porque Santa Fe quedó por fuera. O sea, yo soy una víctima de esa historia triste. Cada minuto que pasaba cambiaba la tabla y de verdad. Sí. Y subían 3, bajaban 3. Eso parecía así, estuvo muy bueno. Y es que hay una diferencia fundamental en la estructura de la liga y es que acá tenemos el sistema de octogonales finales y eso a mí sí me parece apasionante. Esa parte me gusta mucho en comparación con lo que sucede con las ligas europeas. Que en las ligas europeas muchas veces faltando 3 o 4 o 5 fechas ya se sabe quién es el campeón y creo que eso le resta mucha emoción. En cambio este sistema que aparentemente podría ser menos justo porque muchas veces queda campeón no el equipo que tuvo mejor desempeño durante todo el torneo, sino el que mejor se desempeñó en los últimos. Entonces sí, a mí me parece que la estructura de los octogonales finales le da mucha más emoción al torneo hasta el final del torneo.
Y la otra parte es los dos torneos. Eso fue algo que se cambió, que nos diferencia, digamos, de las ligas europeas, es que acá en América Latina tenemos dos torneos al año, ellos solamente tienen uno. Pero bueno, yo no sé si eso en algún momento se ha pensado en reevaluarlo o no. Sí, sí lo pensé, sí lo propuse inclusive el año pasado para este año, no se tendría que ser para el otro año, pero no se aprobó, era tener un torneo largo, que yo sé que desde el punto de vista de la emoción y todo, pues puede ser diferente, se puede mezclar con muchos temas al final del torneo para que no sea tan predictivo, es decir, que ya sepamos quién va a ganar un mes antes. Y eso, la pretensión mía desde el punto de vista deportivo era que tuvieran una planeación más larga, los clubes que tuvieran un proceso más largo para ver si en competencias internacionales eso de alguna manera se reflejaba con la buena actuación de los clubes colombianos, pero pues parece que ya el torneo de 2 torneos al año también se está reflejando que si obviamente cuidamos nuestro producto, hacemos las cosas bien, como la están haciendo muchos clubes en Colombia, pues vamos a tener los resultados internacionales también. Y lo otro era el tema de transferencias que coincidiera obviamente con el ciclo Claro, europeo, todo ese tema, pero pues definitivamente hay un tema financiero que es muy importante para los clubes, el cual hoy pues es determinante y es el tema de 2 torneos, 2 finales, 2 octagonales. La balanza desde el punto de vista financiero se inclina, no solo por eso, claro. sino también por el tema de las transmisiones por televisión. Desde el punto de vista de nuestro operador, también para el operador es mejor 2 torneos que un solo torneo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y hay un tema así ya para cerrar, que se nos está acabando el tiempo ya, y es el tema del juego, un juego que es muy exitoso en la liga inglesa y es el fantasy. No sé si en algún momento se ha pensado en eso, se ha considerado el No, fan. no lo hemos pensado todavía, pero todas las opciones están abiertas y puede ser, si eso es una fuente de ingresos, y es, porque lo he Es. visto, muy importante, pues también lo podríamos pensar a nivel de nuestro fútbol y a nivel de Colombia. Vuelvo y les digo, yo soy un convencido que tenemos un gran producto, eso se demuestra con el número de jugadores que somos la cuarta, quinta, no sé, país del mundo, ustedes saben más de esto que yo, que exporta jugadores al exterior. De acuerdo. Ese es un número increíble, ¿sí? Tenemos un producto bien interesante. Tenemos además jóvenes que vienen de abajo. Ustedes han visto los procesos que lleva clubes como Envigado, Equidad, Millonarios, Santa Fe, Cali, a pesar de que no se le están dando los resultados. Muchos de los clubes, equipos de la B, además que son muy importantes como fuente de jugadores, no solo para la A, sino para el mundo Al entero. mundo. Exportamos jugadores, sí que esos procesos se están viendo cada vez más con resultados. Una nómina como la de Millonarios, con tanta gente joven, que reemplaza además con gente joven a sus figuras. Una nómina como la de inclusive Nacional también con gente joven. Es más, o sea, el fútbol colombiano está sufriendo una transformación. Lo vemos el recambio que tenemos en una selección sub-20 como la que vimos a pesar de la triste derrota contra Italia. Vemos ese proceso de toda esa gente joven convocados a la selección Colombia de mayores, varios de ellos. Entonces, yo creo que el Es recambio es emocionante. evidente y eso nos emociona definitivamente. Muy bien. Bueno, Están llamando a Baldor, y estimado yo no sé, iluminado. Fernando tal vez conoció a Baldor en su época de colegio y él siempre Por supuesto. lo sufrió. Bueno, él nos manda una pregunta y es muy sencilla. Vamos a ver si le acertamos. O son dos preguntas realmente. La primera, los tres goleadores históricos del campeonato profesional del fútbol colombiano. ¿Cuáles son los tres jugadores goleadores históricos del campeonato del fútbol colombiano? A Me ver si le acuerdo del que acertamos. es más goleador, que es Galván Rey. Perfecto, ese es el primero. Primero. A ver, ¿Tienen una idea de cuántos? El segundo es el que está en el Caldas ahora, que es Dairon. No, no, no. Jairo, sí señor, Ese Señor. es el cuarto. Ese es el cuarto. me Eh, faltan dos. Hugo Horacio Londero, de pronto. Muy bien. Ese es el tercero. ¿Cuál es el? Y Guarán. No, Willington. Ah, no, 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 no. no. El segundo es uno que fue muy fuerte en los años 90, goleador de la selección Colombia también. Aristizábal. No, no, no. Aristis. Jugador No, del Junior. Ah, Valencia. Valenciano, Valenciano. El Valenciano. bombardero. Iván René Por eso Valenciano, dije antes, correcto. Wow. que ya no es Entonces, tan grande, ya está Sí, súper ahora fit. está súper fit. está Está fit. súper fit.
Dicen que ya no come tanto pollo, porque comía que mucho pollo, decían en una época. Sergio Galván, Era la leyenda. Sergio Galván 224 goles, Iván René le quedó a 7 goles, Wow. 217, y Hugo Horacio Londero, 211. Obviamente, pues antes tenían yo creo que más posibilidades o sea, cada vez los goleadores pues se van del torneo colombiano, entonces creo que Claro. estos récords van a ser históricos. Y ahora la otra pregunta, a ver si esta le acertamos en su totalidad, es ¿cuál es el jugador que más participaciones tiene más partidos tiene dentro del campeonato profesional colombiano? Hmm. Y les voy a dar una pista. Suéltela. Está en esta nómina, si la ven. Puro Junior. Está en la línea de Junior. arriba. No me diga que es Verdugo. Es correcto, muy bien. Verdugo. Me saqué un 5 aclamado con esa, oiga. Gabriel Verdugo con Por 700. toda esta historia, yo creo que mi memoria no es tan buena como para tener todo eso en la cabeza. Admiro a la gente que de memoria se sabe la alineación de los clubes, la alineación del Mundial del 80, la alineación. Admiro eso y sé que hay muchos, pero la mía no es, la mía es frágil. El Dense los filósofo. años. Usted tiene la fortuna que usted busca Google y listo. Bueno, listo. Entonces, muy bien. Ahora entramos en nuestra sección de gol de oro y tarjeta roja. Entonces, comencemos con el filósofo. Bueno, el gol de oro y tarjeta roja. Yo diría que el gol de oro, gracias al desempeño de los equipos sub-20, tanto masculino como femenino, nos muestra que realmente hay esperanza y hay futuro. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de la DIMAYOR, hay de dónde, hay material, hay producto. Y eso me parece que es estimulante. Ojalá sigan adelante estos procesos y que se puedan desarrollar los proyectos que tengan pensados en favor del fútbol, tanto masculino como femenino. El gol de oro para toda esa esperanza y esa oportunidad que se ve. La tarjeta roja, pues bueno, simplemente por la disparidad en el género, solo por dato. Leah Williamson, que es la capitana del equipo inglés, que fueron campeones de la Eurocopa, ella gana 200.000 libras esterlinas de sueldo anual, que no es nada despreciable, eso da como 90 y pico millones de pesos mensuales. Pero Harry Kane, que es el capitán de la masculina, gana esa misma cifra, pero semanal. Entonces me parece que, bueno, aún en una liga como la inglesa hay una disparidad tremenda y hay cosas que pues son así, que hay que luchar por de pronto cambiarlas, pero pues la realidad es un poquito cruda. Así que la roja para esa disparidad en términos de género. Muy bien, Guru. Bueno, yo le voy a dar el gol de oro, indudablemente. Me encantó como lo definió Fernando al producto colombiano. Creo que es un gran producto lo que tenemos, es un producto maravilloso. Y la gran pregunta que yo tengo es, esa calidad de producto, ¿cuándo va a dejar de crecer y se va a dejar de convertir en una constante promesa y llegamos a una semifinal de un mundial de mayores o una cosa donde uno diga, realmente lo plasmamos? Esa es como mi gran reflexión. ¿Cuándo pasamos de ser una gran promesa a una realidad? A un nivel altísimo, digo, a un nivel superior, que creo que ya deberíamos pensar en eso, en poder llegar a un nivel superior. Para mí un nivel superior es semifinal o final en un mundial. Y a nivel de tarjeta roja, hombre, pues yo le quiero poner la tarjeta roja a toda esta cosa que está pasando indudablemente con el fútbol femenino en Colombia, que no entiendo cómo esto no se articula y realmente yo creo que de pronto el fútbol femenino puede ser la gran sorpresa que llega primero a un nivel superior que el mismo fútbol masculino. Eso es lo que suele suceder. Entonces, ojalá se pudiera articular eso detrás del fútbol femenino y que nos sorprendiera a todos mundialmente. Bueno, nuestro invitado, si tiene algún gol de oro y una tarjeta roja. No, gol de oro yo creo que es el de la participación de Colombia en las copas internacionales ahora, tanto a nivel de Libertadores como de Suramericana. Y vuelvo y digo, también la participación de Colombia en torneos internacionales, lo de la sub-20 fue muy importante, lo del fútbol femenino, subcampeonas mundiales por primera vez, ¿sí? También muy importante. Además que se nos escapó el campeonato de manera absurda,
con un Contra gol que fue España falta. fue eso, ¿no? Eso fue contra España, ¿no? La final. Sí, sí. Un gol que fue falta, yo no comento sobre el tema arbitral, pero definitivamente creo que fue falta. Pero en fin, ese yo diría que es el gol de oro y definitivamente la tarjeta roja, sí, yo de acuerdo con el fútbol femenino por lo que expresé, que no es fácil, a pesar de que hay la voluntad política de muchos clubes de impulsar, participar y seguir en el fútbol femenino, las dificultades que se tienen desde el punto de vista económico son muy complejas y no hay ayuda. O sea, realmente estamos solos. Vuelvo y digo, todo el mundo se rasga las vestiduras con el fútbol femenino, pero a la hora de verdad de romper las nueces, no hay Nada, nada. de Claro, acuerdo. yo pues el gol de oro se lo va a dar al esfuerzo que se percibe y a los resultados que se ve que se han logrado en cuidar el fútbol colombiano, en cuidarlo, en protegerlo, en hacerlo crecer, porque es que es una actividad, como lo vimos, económica y social supremamente importante. Y yo creo que sí hay gente muy capaz manejándolo, para la muestra nuestro invitado del día de hoy. Y yo creo que a veces las críticas que se le lanzan permanentemente son infundadas y son injustas. Entonces creo que tenemos que preocuparnos más por construir y por apoyar que por criticar sin fundamento. Entonces, gol de oro para ese esfuerzo que se hace. Y tarjeta roja también para la parte de la falta muchas veces de apoyo hacia el fútbol femenino. Por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos la final de la Champions femenina en España y fue un cubrimiento importante allá. Uf, Quedó campeón pues el Barcelona en un partidazo que comenzaron perdiendo 2-0 con el Wolfsburgo y terminaron Y 3-2, ganando ¿no? 3-2. Fue un partidazo y acá en la televisión no se preocupó por transmitirlo. Hombre, lo transmiten y eso comienza a sembrar la semilla del interés, etcétera. Tenemos jugadores importantes jugando en la Liga Española y no se le da el cubrimiento tal vez que se le debería dar. Entonces, esa es mi tarjeta roja. Y hombre, muchas gracias, Fernando, por haber compartido con nosotros estos datos tan interesantes sobre el fútbol colombiano y de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes y qué bueno siempre hablar de fútbol y hablar de cosas agradables con ustedes en digamos, en este entorno y como lo hicieron de amigable. De verdad lo agradezco mucho. no, muy bueno. Mil Bueno, gracias. Mucha Ok, energía. bueno, mucha suerte. Cuídense mucho y gracias, ¿ah? Muy amables. Suerte, Chao. chao. basquetbolista. Gracias.